Dios bendiga. Esto es para los que les gusta la palabra, para los que se apasionan por la verdad. Sí, vamos a hablar del fracaso de la conquista, segunda parte. Segunda parte y el libro de Números, capítulo 13, del versículo 1 al 15. Y esto va a alcanzar hasta el capítulo 14, versículo del 26 al 15, desde que Moisés designa hombres que explorarán la tierra hasta el decreto divino de deambular por 40 años en el desierto. Este pasaje nos habla, nos narra la expedición de los espías que envía Moisés para explorar la tierra de Israel, que realizaron los hijos de Israel antes de iniciar la conquista de la tierra prometida. La misión estuvo a cargo de 12 hombres selectos, escogidos, uno en representación de cada tribu de Israel, los cuales permanecieron en la tierra por 40 días. Es decir, Moisés los envía, 12 hombres escogidos son enviados, cada uno representa cada tribu de Israel y permanecen en la tierra 40 días. Luego regresan al campamento para informar acerca de lo que vieron. Y a su regreso hablan mal de la tierra. Dice literalmente la palabra. No es solo que dieron un mal reporte, dice la palabra literalmente, hablaron mal de la tierra. Vamos a contar la historia. Los expedicionarios se dirigieron a Moisés, a Aarón y a los líderes tras su regreso. Luego a toda la congregación de los hijos de Israel, a quienes dijeron, sí, a quienes acampaban en el campamento en el desierto de Parán, y a los líderes le comentaron sobre la expedición. En cambio, al resto del pueblo les mostraron las gigantescas frutas que habían traído con ellos. Este pasaje también Moisés lo narra en el libro de Números, en el capítulo 13, versículo 27, donde dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ellas. Mas el pueblo que habitaba en aquella tierra es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anat. Resumo, Moisés los envía, regresan, dan el reporte, y este es parte del reporte que ellos dan de lo que habían visto en esa tierra prometida. La tierra fluye leche y miel, buenos frutos, pero se fijaron en los gigantes, hijos de Anat, que habitaban allí. Después de haber narrado lo ocurrido y haber dado un reporte negativo, y ahorita vamos a ampliar porque no fue solo esto, ellos lloraron toda la noche y pidieron que se les regresara a Egipto. Después de que los 12 exploradores o espías narraron lo ocurrido, intervino Caleb, quien era uno de los 12 expedicionarios o espías, y él cayó al pueblo y todos le hicieron caso. Y él dijo allí en el 13:30: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Los otros que estuvieron en la expedición con él respondieron, mas los varones que subieron con él dijeron, el 31, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es mucho más fuerte que nosotros. Los exploradores, menos Caleb y Josué, o Yehoshua, como dijimos, hablaron a los hijos de Israel infamias de la tierra que habían inspeccionado, como dice en Números 13:32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Bueno, tal vez se estaban refiriendo a los Nefilín, ¿sí? Acuérdense de antes del diluvio, los hijos de Anac, los Nefilín, que pues dimos varias hipótesis. Una de ellas, que los ángeles que cayeron del cielo en la generación de Nos,
se unieron a las mujeres humanas, y esto parece que los descendientes de ellos, los que estaban viendo el pueblo, como leemos en número 13:33. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Y todo el pueblo creyó las palabras y se lamentaron, pues creyeron que si entrarían a la tierra para conquistarla, morirían en el intento. Y como dije ahorita, el pueblo lloró toda la noche, y todos los hijos de Israel se quejaron a Moisés y a Aarón diciéndoles, 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y contra los hijos de Israel, y a todos los hijos de Israel, perdón. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Mire la importancia que tiene todo lo que decimos, estar pendiente de lo que hablamos, porque lo que hablamos puede marcar nuestras vidas. Eso fue una idea de ellos mismos pidieron, ojalá que muriésemos en este desierto, dijeron ellos. Y sigue en el 14:3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espadas, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. En el 7 dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, dijeron, la tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Eso les dijo Caleb. Entonces, cuando la congregación ya hablaba de matarlos a pedrada, iban a lapidarlos, Dios se reveló en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y el todopoderoso Dios dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ofuscará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí con todas las señales que proferí en torno a ellos? Los golpearé con peste, morirán, y haré de ti una nación más grande y fuerte que ellos. Dios le hizo esta propuesta a Moisés, pero Moisés, gracias a Dios, ese es a veces la tarea de los líderes, ser casi apedreado por la gente a la cual quiere ayudar, pero al final tener que orarle a Dios porque los perdone. Y Moisés no aceptó la propuesta y suplicó, rogó por los hijos de Israel, aquel pueblo que ese mismo pueblo que lo querían apedrear a él. Y Moisés dijo, perdona por favor el pecado de este pueblo, apiádate de ellos, tal como cuando cargaste con ellos desde Egipto hasta aquí. Y Dios, naturalmente en su misericordia, aceptó el pedido de Moisés y dijo, los perdonaré tal como dijiste, pero así como yo existo y mi gloria llena toda la tierra, he aquí que todos los hombres que la vieron, es decir, la gloria, que vieron también las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me probaron 10 veces y no escucharon mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres. Pero mi siervo Caleb, que mostró en él un espíritu diferente y fue detrás de mí, lo traeré a la tierra que estuvo Israel, y su simiente la heredará. Josué, hijo de Nun, también gozó de ese privilegio, ya que fue absolutamente fiel al Todopoderoso Dios. Por eso, no solo tuvo el privilegio de entrar a la tierra prometida, sino que fue el que sucedió a Moisés en su cargo de líder del pueblo. Él comandó a los hijos de Israel, Josué y Josué, a la conquista de la tierra prometida 40 años más tarde, después que deambularon esos 40 años en el desierto. Las habladurías de los exploradores provocaron el levantamiento del pueblo, y esa generación selló su destino en el desierto. El castigo que recibió el pueblo fue el que
deberían deambular en el desierto 40 años para que mueran todos los hombres de esa generación. Pedido que hicieron ellos mismos. Ellos dijeron que ojalá murieran en el desierto, ojalá hubieran muerto en Egipto. Y entonces toda esa generación de 20 años para arriba que habían sido censados, murieron en el desierto para que solo sus hijos pudieran heredar la tierra prometida. Hasta aquí la historia general que hemos estudiado en esta segunda parte y que vamos a ver algunos detalles que quiero reforzar. Leímos en el 13:32 y hablaron mal de la tierra que exploraron. Todo esto ocurrió, entre otras cosas, por haber hablado lengua maligna, que ya estudiamos, que está en esta misma biografía bien abajo, por haber hablado lengua maligna, por haber hablado lepra espiritual, o en hebreo lashon hara, y si lo hicieron de una tierra, potreros, bosques, árboles, cuánto más con razón, si uno habla mal de las personas, pueden venirle graves consecuencias. Debemos actuar, estudiamos, bajo la voluntad del Todopoderoso. Y les recuerdo que estudiamos en la primera parte, que en el 13:2, Dios les dijo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, envía tú mismo. Fue idea del pueblo, como vimos, enviar a los espías, y no fue ni de Dios ni de Moisés. Está escrito en un recuento que el mismo Moisés le hace al pueblo en el libro de Deuteronomio. Cuando en el libro de Deuteronomio Moisés hace un recuento de todo lo que habían pasado, vuelve a recordar esta parte y ahí añade algo que no habíamos visto en el libro de Números. Y le dijo allí, solo leo una porción, Deuteronomio 1, 22 al 23. Entonces, le dijo Moisés, entonces todos vosotros, hablándole al pueblo, os acercasteis a mí y dijisteis, envíennos hombres que reconozcan la tierra, demás y demás. Es decir, ya Dios les había dicho que les iba a dar la tierra y ellos habían visto los milagros que él había hecho para sacarlos de Egipto, de la pobreza de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Así que enviar espías demostraba que faltaba fe, demostraba un acto de falta de fe en Dios y en su poder y en sus promesas. Una manifestación de falta de confianza a Jehová, Yahvé, Yahweh, Yuhei, Bauhei, como querramos decirle. La mente humana normalmente quiere tener seguridad antes de tomar decisiones y eso es bueno para los planes de la vida secular. Pero la seguridad que uno obtiene de las circunstancias naturales es engañosa. Cuando uno mira las circunstancias para poder actuar y planear, eso puede ser engañoso, pero la seguridad que viene de las promesas de Jehová es firme y no falla. Por no confiar, permanecieron 40 años en el desierto y no entraron en la tierra prometida, sino solo Josué y Caleb. Entonces, las viejas generaciones tienen la mente acondicionada tal vez por la tradición. Ninguno de la vieja generación entró a la tierra prometida. Tal vez porque tienen la mente acondicionada por la tradición, porque tienen el vaso lleno y creen que lo saben todo y por lo tanto no pueden aprender más nada ni tienen oídos para escuchar a alguien que le dé otro concepto. Por lo tanto, muchas veces las viejas generaciones no pueden entrar al descanso de Dios, que es la renovación mental en Cristo, Romanos 12:2, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, sino que cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir y comprueben la voluntad de Dios, lo agradable y perfecto. Son generaciones que tal vez no pueden entrar por tener la mente acondicionada y el vaso lleno y imposibilitarse por ese ego, ese y etcétera, el escuchar nuevas revelaciones, nuevo mover, que no pueden entrar en la vida del Espíritu Santo o en un nuevo mover o renovación que Dios quiere traer. Bueno, también vimos los que no estaban al nivel de la altura de fe que deberían estar. Por eso dice allí, leímos, y enviará un hombre de cada tribu de sus padres, cada uno jefe entre ellos, varones que eran príncipes de los hijos de Israel. Así dice literalmente, jefes de las tribus de sus padres, varones príncipes. Y estudiamos que esta gente no fueron cualquier persona escogidas al azar.
eran príncipes, eran jefes, tenían un nivel espiritual alto, deberían tener un nivel espiritual alto y debían haber estado al nivel espiritual que su posición lo requería. Hoy hay muchas personas que llevan años en las congregaciones, hay muchas personas que son líderes, hay muchas personas que liderean por años y sin embargo su manera de actuar parece tener un nivel espiritual menor que aún los nuevos convertidos, que aún las personas que entran nuevas, celosos, pataleando porque se les apoye en sus cruzadas particulares, en sus empeños personales, como creyendo que son de Dios y muchas veces no son de Dios. Pero hay personas que sí están a la altura del nivel espiritual o del nivel de fe que deberían estar, como el caso de Caleb y de Josué o Yehoshua, como leímos en el 13:6. Por la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefuné, junto con Josué o Yehoshua, fue el único de todos los contados que salieron de Egipto, Misraín, y que entraron a la tierra prometida. Esto nos habla de la entrega del corazón de este hombre que actuaba, hacía todo con todo su corazón para Dios. Y también estudiamos la revelación del nombre del Mesías, como a través de, pues lo vimos en el 13:8, de la tribu de Efraín, Osea, hijo de Nun. Vimos cómo Dios le reveló a Moisés de antemano cuál iba a ser el nombre del Mesías. Pues pasó de Oseas, que quiere decir el Salvador o el Libertador, a Yehoshua, que quiere decir Josué, y significa Jehová salvó. Y de ahí saltó a Yeshua, Yeshua, que vino a terminar en nuestro nombre en español, el nombre de Jesús. Cuanto a la forma, este Jesús es la forma griega de nuestro Mesías, que ellos aparece como Ieosous, pero Ieosous no significa nada en griego, sino solo fue un esfuerzo de transliterar la palabra hebrea Yeshua. Y entonces vemos que de antemano Dios le reveló a Moisés el nombre del Mesías que iba a venir y en su antigua forma amplia, y después pues esa contracción del nombre fue la que vino a parar en Yeshua, y que vino al griego a transliterarse como Jesús. De esa manera, este explorador, Yehoshua, hijo de Nun, constituye una figura profética con el Mesías, no solo por el nombre, sino por la cantidad de parecidos que estudiamos que lo asemejaban al ministerio, a las cosas que hizo Jesús. También vimos cómo el pueblo fue duramente esclavizado en Egipto, pero a pesar de haber sido esclavizado en Egipto, no tuvo reparo en rápidamente querer dar marcha atrás y volverse al mundo de esclavitud donde había salido. Y en Números 14:1 lo podemos analizar, dice allá. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto o en este desierto. Y ojalá muriéramos, dijeron ellos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y a nuestras mujeres y niños sean por presa? Mejor no nos sería volvernos a Egipto. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. El mismo pueblo que fue duramente esclavizado y fue rescatado de allí por Dios con mano fuerte y poderosa, después de vivenciar todos los milagros que hizo el Creador todopoderoso Dios y que realizó en esa tierra, ahora decide sin pensarlo dos veces volver al país de esclavitud, abandonando a Moisés. Y lo que es mucho más grave, abandonando a Dios y volviéndose a los dioses de Egipto. Pero aunque parece difícil que alguien sea tan bruto, la situación se repite hoy todos los días creyentes que deciden dejar a Dios, a los líderes, a los pastores, a los evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, templos, iglesias que Dios preparó para ellos, deciden dejar todo eso y a Dios para volverse al mundo que los tenía destruido, que los tenía esclavizados. Desde la filosofía, la psicología que abren puertas a los demonios, hasta la vanagloria del mundo de esclavitud y de todo tipo de pecado, droga, lujuria y maldad.
Todos los días hay gente bruta que deciden regresarse allá, como dice la palabra en Proverbios, como el cerdo, el puerco regresa a su vómito, así es el necio que regresa a su necedad. Bueno, pero el castigo divino no se tardó en llegar. Como ellos no dijeron ojalá que muriésemos en la tierra de Egipto o en este desierto. Pues bueno, eso fue lo que recibieron, lo que pidieron. Semejante insolencia para sus generosos conductores, Moisés, que pudo haber sido príncipe y lo dejó todo, y semejante ingratitud, ruin ingratitud hacia Dios, demuestra la profunda degradación de los israelitas y también la profunda degradación de todas las personas que después de conocer a Dios, de haber asistido a una iglesia, se apartan y se regresan al mundo. Y también se muestra que no fue una arbitrariedad de Dios y un abuso, sino era absolutamente necesario el decreto, ya que ellos mismos lo pidieron. El decreto que excluyó de que aquella vieja generación pudiera entrar a la tierra prometida. Un jefe que los condujera de nuevo a Egipto querían ellos. Ya querían nombrarlo. La perversidad y la locura son cosas increíbles. La conducta, sin embargo, es limitada por demasiadas personas en la actualidad que huyen de las dificultades pequeñas y prefieren quedar esclavos en el pecado, en el mundo, en Egipto, que antes probar y pelear y vencer los obstáculos, vencer los gigantes, vencer esas actitudes de nuestra conducta que parecen imposibles, vencer la droga, el alcohol, la mala forma, el homosexualismo, vencer el lesbianismo, vencer el vicio, el cigarro, el deseo de la fama, de ser exaltado. Es decir, hay personas que prefieren esas pequeñas dificultades de vencer su carne, su ego, y prefieren regresarse al mundo que llegar a la tierra prometida, a la renovación mental en Cristo, a la vida en el Espíritu Santo y a la Canaán celestial, a la patria celestial, a la eternidad con Dios. Fue decretada sobre toda la generación la muerte en el desierto y deambular por él 40 años, un año por cada día que los espías estuvieron en la tierra. Ellos exploraron 40 días y por eso estuvieron 40 años. Tuvieron 40 días para ver la tierra buena que Dios les iba a regalar y Dios iba a destruir los moradores, y por cada día estuvieron un año. Esa capacidad de ser malagradecido, de no confiar en Dios, de rebelarse contra el liderazgo que Dios pone para entrarnos en la renovación mental, de apartarnos para volvernos al mundo, hace que la gente deambule por años y años y años en el desierto y no entren a la felicidad en Dios que le da a su pueblo, el pueblo de Dios. Por cuanto también puede ser uno de los motivos de este fracaso al conquistar, que los hijos de Israel no se comportaron con educación, no tuvieron en cuenta el respeto a la cobertura. Oiga esto está escrito, como dije, en el recuento que hizo Moisés en el libro de Deuteronomio. Cuando Moisés volvió a reunirse con el pueblo, él hizo un recuento de todo lo que había pasado desde Egipto hasta ahí. Él llegó a esta parte y dio un poquito más de datos que no había dado antes. Y allí en Deuteronomio, que ya lo leímos, 1:22, les vuelvo a leer, dice: entonces todos vosotros, le dijo Moisés, os acercasteis a mí y dijisteis: enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y que nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Y me agradó el plan y tomé 12 hombres de entre vosotros, cada uno por su tribu. No hay dudas que en la estructura del pueblo de Israel en ese momento existía la posibilidad, existía el lugar para las opiniones de todos. Al igual hoy, en el pueblo de Dios, cualquiera que pertenece a una congregación sabe que hay posibilidades para que todos puedan opinar. ¿Sí? Todos tienen derecho a opinar. Los líderes, en aquel caso los sabios, en el caso nuestro hoy los líderes, los pastores, no son los únicos que tienen derecho a opinar. No tienen más derecho a opinar que las demás personas del pueblo. Pero respecto tal vez a la dirección y conducción del pueblo de Israel, pues tienen derecho a opinar, pero es obvio
que solo en aquel caso los sabios, hoy los líderes tienen el permiso y están capacitados para guiar. O sea, la toma de decisiones a ese nivel debe depender únicamente de la sabiduría, de la ayuda divina, de la revelación del Espíritu Santo y de quienes disponen de ellas. Y las personas del pueblo no tienen esa autoridad delegada para ya tomar las decisiones, sino el liderazgo que Dios pone sobre ellos. También debemos tener cuidado al revisar cada opinión, al analizar cada idea que se les ocurra a todas las personas del pueblo. Debemos prestar atención de dónde proviene, si viene de una raíz pura o viene del propio ego de las personas. Muchas personas constantemente se llegan a sus pastores, llegan a donde están sus pastores, sus líderes, y le proponen una idea. Parece buena, parece para el beneficio de todos, pero muchas veces es solo para exaltar su propio ego, para mostrar su propio pedacito, para formar su propio imperio dentro de una iglesia, su pequeño imperio. Y patalean, se enojan, se apartan, se amargan cuando el líder o el pastor no les apoya su pequeño proyecto, que lo presentan como para bendecir a todos, pero realmente es para autoglorificar su propio nombre. Entonces, cada idea debemos analizarla, porque no siempre está claro si es una idea que viene de una raíz pura, de una raíz santa, o si viene de una decisión del ego que se puede disfrazar de bondad, haciéndonos creer que estamos haciendo algo que le agrada a Dios, como ellos dijeron, cuando en realidad lo que hacemos es transgredir la voluntad de Dios, porque son simples deseos del pueblo y ellos a veces no pueden distinguir entre una cosa y otra. Por eso cada idea debe ser revisada a fondo. No es que no se escuchen opiniones de las personas, no es que no puedan cada cual opinar. La crítica constructiva siempre se reconoce de la crítica destructiva, de la crítica que trae la cizaña, que busca dividir, que busca autoglorificarse. Y en ese punto fue donde se abrió la posibilidad de ellos de la equivocación. Ya que dice ahí, Moisés, acabamos de leer, Moisés les dijo, todos vosotros se acercaron a mí y me pidieron. Dice ahí, literalmente, entonces todos vosotros os acercasteis a mí y me dijisteis. Ahí no llegaron los niños y los jóvenes y le preguntaron a los ancianos, y los ancianos le dijeron a sus líderes, vaya, preséntele esta propuesta, o tampoco tal vez la presentaron con el respeto adecuado. Y ahí se abrió el campo para la equivocación, ¿sí? Cuando no hay sabiduría para expresar nuestras opiniones delante de nuestro liderazgo, aquel que tiene la autoridad delegada, cuando hay tumulto, cuando hay, sí, cuando no hay posibilidades de que los sabios y los líderes, la gente guiada por el Espíritu, analicen las decisiones, y todos tal vez en una reunión o en una junta empiecen a empujar y a levantar la mano y descontento a gritar, sin dar tiempo a analizar si esa idea viene de una raíz pura o no, o si hay que decidir aceptarla o no. Ese es el indicio de que esa idea viene acompañada, de que esa cosa viene acompañada de excesiva euforia, entremezclada con empujones, con mala forma, con opiniones semi-groseras y en mala forma. Y precisamente esto fue lo que ocurrió con los espías. Desde el comienzo, esta idea de explorar la tierra de Israel estaba mezclada con el egoísmo en el asunto, porque el cumplimiento de la misión solamente tuvo lugar el desencadenamiento del pecado. Por eso es que aquí creo que hubo un problema de respeto, de sujeción a la cobertura, de la educación por parte de los hijos de Israel que querían una delegación enviada. Es decir, no hubo un análisis de ellos, una conducta regular para llegarse a sus líderes, una manera correcta de hacerlo. Tal vez es un comportamiento básico de error, grosero, en el camino hacia una elección que tiene que ser inteligente y que tiene que ser analizada. Quien se dirige por estos caminos se encamina por la senda que va seguramente a caer en el yeserará, en el egoísmo, en el pecado, y es por lo que los hombres de esa generación cayeron en el desierto. Yo he visto reuniones para tomar decisiones en congregaciones que parecen puras protestas contra el gobierno. Nada más falta el vandalismo.
todos levantan la mano, no, pero pues entonces quitemos al pastor, pues, si el pastor no, quitémoslos, y como si fuera una gente grosera, gente que son cizaña, gente que, y los demás se dejan entusiasmar por esa maldad. Eso fue lo que pasó ahí. Debemos dar nuestras opiniones constructivas, pero jamás formar parte de la disidencia espiritual, de los rebeldes espirituales, de los groseros espirituales, de los maleducados espirituales que forman campañitas para destituir a sus líderes, a sus pastores y salirse con las suyas en las decisiones espirituales. Porque corremos el riesgo de pasarnos 40 años en el desierto sin entrar en la tierra prometida de Dios y tal vez impidamos nuestra entrada a la eternidad. Dijimos que debemos actuar de acuerdo con la voluntad del Todopoderoso, que debemos estar a la altura de un nivel espiritual según nuestra posición de liderazgo o nuestra posición espiritual. Aprendimos de dónde viene el nombre del Mesías, desde cuándo viene el nombre del Mesías, cómo no debemos ser como Israel, que ellos fueron esclavizados en el mundo y querían regresarse allá porque el castigo divino no va a faltar. Y pues cuando nosotros expresamos nuestras ideas en el pueblo de Dios, no deben ser personales, debemos analizar que no sean guiadas por nuestro deseo de mostrarnos o autoexaltarnos o puro capricho, sino que debemos comportarnos con educación, bajo cobertura, de manera correcta y llevar las cosas de manera constructiva y santa y no disfrazar nuestros deseos personales de beneficio común, que es lo que hacen los políticos. Dios me los bendiga. Recuerde que esto es para los que les gusta la palabra, esto es para los que se apasionan por la verdad. Voy a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque eres un Dios precioso, poderoso. Bendice cada persona que escucha, cada persona que va a escuchar, a su familia, a su hogar. Recibe un milagro en tu salud, en la vista, en tus órganos internos, en el estómago, en los huesos. Toda enfermedad incurable se va ahora. Recibe salud en el nombre de Jesús. Un milagro financiero para tu vida, que Dios te sustente y te supla y antes tengas para ayudar a otros. Bendice cada hogar con la paz, el amor y la tranquilidad. En el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima transmisión.